Lo primero que vamos a necesitar para nuestra fuente es una lámpara ahorradora de una potencia de entre 15 y 30 watts. Tenemos que abrirla para extraer el circuito que viene adentro y para ello debemos cortar sobre la línea donde está unida la base con la lámpara. Y para ello podemos usar una pequeña sierra manual y cortar sobre la línea, o si la tenemos, una herramienta eléctrica igualmente cortando sobre la línea de unión. También necesitamos un transformador flyback, el cual podemos extraer de una vieja televisión de los modelos antiguos que traían cinescopio, y vamos a necesitar identificar entre los pines de abajo cuál es el que corresponde al primario y la conexión neutra o tierra. La salida de alto voltaje es muy fácil porque corresponde al cable rojo que viene en la parte superior del flyback. En el video que está apareciendo en este momento en la pantalla nos enseña cómo identificar estas conexiones. Una vez la lámpara ha sido abierta, debemos de cortar 4 cables. Tenemos 2 en este extremo que conectan hacia el tubo, los cuales cortamos con una pinza, y hay otro par en el otro lado que igualmente debemos de cortar. Esta parte no nos va a servir, y tenemos aquí el circuito que necesitamos, que también está conectado a la base del socket donde entra la corriente eléctrica. Igualmente vamos a retirar los 2 cables que tenemos allí. Este es el circuito que buscamos. Una vez retirado el circuito de la lámpara, debemos identificar algunos puntos donde vamos a hacer las conexiones. El más sencillo son estos 2 que iban conectados a la base del socket, y es donde vamos a conectar la corriente. También tenemos estas 4 terminales que se conectaban al tubo fluorescente. De estas 4 terminales necesitamos 2 que van a ir al flyback. Bueno, ¿cómo las identificamos? La mayoría de estos circuitos tienen un capacitor como este, un capacitor cerámico, normalmente es pequeño y rectangular, el cual está conectado a 2 de las terminales. Si nos fijamos en la parte inferior, vemos que las 2 patas del capacitor, ¿sí?, están conectadas a estas 2 pistas. Cada una de ellas nos lleva a este punto y a este punto, que son estas 2 terminales, ¿sí?, esta y esta. Las otras 2 terminales que iban también al tubo fluorescente son las que debemos conectar al flyback. Entonces, de nuevo, identificamos cuáles de las 4 terminales, 2 de ellas van al capacitor y esas no las usamos, utilizamos las otras 2 restantes. Aquí tenemos el circuito de otra lámpara diferente. Como podemos ver, su diseño no es el mismo, tiene muchos capacitores como el que enseñamos, pero de nuevo vemos que hay 4 terminales que iban conectadas al tubo fluorescente, y de nuevo, si nos fijamos con cuidado, vamos a ver que estas 2, las de en medio, están conectadas a este capacitor. Si vemos la parte inferior, aquí está el capacitor y estas son las 2 terminales a las cuales se conecta. Y en este caso, las que debemos conectar al flyback son las terminales de la parte de afuera. La fuente de alto voltaje ya está completa. Podemos ver cómo hemos conectado los cables de alimentación a una clavija y los 2 pines que van al primario del flyback. Y ahora vamos a verla funcionar.
En resumen, tenemos una fuente de alto voltaje que es muy fácil de hacer. Solo necesitamos el circuito de una lámpara ahorradora, un flyback de televisión y una clavija o enchufe. Esta fuente es capaz de producir alrededor de 10.000 volts a una corriente de unos 5 miliamperios. Y tenemos la salida de alto voltaje en estas dos terminales, la negativa que viene de uno de los pines del flyback y la positiva que viene del cable rojo en la parte superior del mismo. Debemos recordar que el alto voltaje siempre es peligroso, por lo que debemos tomar todas las precauciones que correspondan.